Hola amigos, hoy vamos a acercarnos a la obra de Jan van Eyck, Matrimonio Arnolfini, uno de los cuadros más famosos de la historia de la pintura. Vamos a recorrer algunos detalles muy poco conocidos. Acompañadme. Vamos a realizar el análisis de esta maravillosa obra desde distintos puntos de vista. Vamos a iniciar con una presentación de la figura de Van Eyck y enseguida vamos a introducirnos en el complejo simbolismo y en los elementos formales del cuadro Matrimonio Arnolfini 1434. Una breve resumen biográfico de la obra de Van Eyck. Nace en 1390, muere en 1441 a los 51 años y hay que comentar que la mayoría de sus obras se realizan en un plazo muy corto, entre 1424, que es el políptico del Cordero Místico que realiza con su hermano Hubert van Eyck, y 1439, que es su último cuadro. Fijaros que apenas son 7 años, sin embargo, de una producción muy rica, con algunas obras que hemos perdido. Sabemos que realizó varios retratos y varias obras de paisaje de las que tenemos noticia escrita, pero que no se han conservado. La obra, el cuadro del Matrimonio de Arnolfini, tiene un recorrido geográfico muy interesante. Si se realiza en la ciudad de Brujas en 1434, en 1490 es comprado por un noble español que trabaja en Borgoña, Diego de Guevara, y en 1516 llega a Madrid. Se lo regala a Margarita de Austria. Está muchos años en el Alcázar Real hasta que en el siglo XIX, al inicio, con la Guerra de la Independencia, los franceses sustraen el cuadro para llevárselo a París y a su vez es robado por un militar inglés que lo lleva a Inglaterra y desde 1842 la obra se expone en la National Gallery de Londres. Un recorrido pintoresco. Es muy importante y al final lo señalar cómo durante muchos años estuvo en Madrid y por lo tanto fue conocido por muchos pintores españoles. Un breve recorrido por algunas de las obras previas a la realización de este cuadro. Van Eyck realizaba en la corte de Brujas muchos retratos para burgueses nobles de la ciudad, como este bonito retrato de Orfebre. Este retrato de hombre del turbante que se ha sugerido es un propio autorretrato del pintor, no lo sabemos seguro, y en este detalle podemos ver la radicalidad de su estudio sobre el óleo y el uso que le permite estas auténticas soluciones geniales. Veis el brillo que aparece representado en los ojos y el gran políptico de la adoración del Cordero Místico que realiza con su hermano Hubert. Hubert realmente debió iniciar el cuadro y fue rematado por Jan van Eyck, cuadro muy complejo que en su momento tendremos ocasión de analizar, con un montón de distintas representaciones en las tablas, muy interesantes las de Adán y Eva, pero también las representaciones de los santos alrededor de la figura del Creador, y en estas puertas cerradas de la que luego veremos un detalle con esta interpretación tan rica de los donantes abajo y la anunciación en el piso intermedio con el ángel y la Virgen, del que luego veremos un detalle. Es muy importante conocer cuál es el significado exacto de la obra. Es una representación del acto de esponsales por el que dos personas se comprometen, algo parecido a nuestro matrimonio, pero que en la época se realizaba en domicilios particulares y mediante esta ceremonia de imposición de manos, que era el acto representativo más importante. Seguramente para conmemorar este hecho, Giovanni Arnolfini encarga la representación de la pintura, una pintura muy pequeña. Fijaros las dimensiones, 82 por 60 centímetros. Eso nos hace sospechar que estuvo pensada para colocarlo en una de las habitaciones de la casa de Giovanni Arnolfini, y es por eso que tiene estas dimensiones tan reducidas, muy distintas de los cuadros religiosos, para conservarlos en las iglesias. Es un óleo sobre tabla de roble. Este no es exactamente la parte posterior del cuadro, de la que no he podido encontrar fotos, pero sí un cuadro de roble que está de alguna manera sujeto a ese marco que ha ido cambiando a lo largo de la historia. En su momento tuvo unas hojas tapándolo. Posteriormente, en el mismo Museo Galería Nacional de Londres, veremos en las diapositivas que aparece con dos marcos distintos.
Esa representación del acto de esponsales por la que dos personas se comprometían a llevar una vida en común se solía representar con unos documentos escritos y en este caso también con esta especie de fotografía de este acto de matrimonio. Aparece por eso todos unos elementos simbólicos que luego vamos a retomar. Fijaros que los dos personajes se dan su mano, aunque debía ser común que fueran sus manos derechas. En este caso, Giovanni coge la mano de su, que va a ser su esposa Giovanna, con la mano izquierda. Este gesto de la mano tan importante representado con esta fuerza de la representación en el óleo tan hermosa en las obras de Van Eyck. Y el espejo y la firma del pintor que aparecen se convierten en elementos fundamentales. Fijaros que ahí aparece el nombre del pintor, Johannes van Eyck, que estuvo allí, Fugit, 1434. Él quiere decir que ha sido testigo de esta ceremonia de esponsales por las que los esposos se comprometen a esta vida en común. Muy importante como Van Eyck en sus cuadros es muy especial en la representación de los objetos y menos en la expresividad de los rostros. Todos sus rostros son realmente inexpresivos en comparación con lo que estaba haciendo por la misma época la pintura italiana florentina, donde la expresividad de los rostros era importantísima. Las miradas de Van Eyck siempre son muy frías, muy lejanas. Es más un pintor de formas congeladas. Fijaros que incluso en este cuadro de la Virgen del canciller Van Pelle, todas las miradas son frías, ni siquiera la mirada de la Virgen y del Niño son miradas cálidas. Es una manera de representar los rostros muy típica de Van Eyck. Este es el detalle de la mirada de Giovanni Arnolfini, y este es el detalle de ella, que sin embargo están realizados con una perfección técnica realmente loable e interesantísima. Uno de los aspectos más interesantes y sorprendentes del cuadro es el simbolismo que poseen cada uno de los objetos representados en la pintura. Cada uno de los elementos del cuarto tienen un significado oculto que vamos a intentar comentar. La lámpara con una sola vela encendida, porque siempre hay que estar vigilante, es un símbolo frente a la vida corta y la necesidad de la formación religiosa. Las pinturas que aparecen en torno al espejo son representaciones de esta vida de Jesucristo. Esta época es aún de una gran religiosidad en todos los aspectos de la vida común. El perrito, que habla de la fidelidad y como tal aparece representado en la mayoría de los sepulcros medievales a los pies del difunto. Los zuecos están descalzos. Las dos personas, los dos contrayentes, están en el suelo sagrado de su casa y por lo tanto pueden permitirse ir descalzos. La granada, que tiene varios simbolismos religiosos relacionados con la unidad de la Iglesia, pero también con la fertilidad. La granada está llena de pequeños frutos dentro de su forma. Y una representación de Santa Margarita, que está situada en la decoración de la cama. Santa Margarita es una santa protectora de los nacimientos, de los partos, y por ello aparece representada. Es uno de los numerosos símbolos de fertilidad de cara al futuro nacimiento de unos hijos para la pareja. Santa Margarita tiene una historia muy interesante y muy curiosa. En su momento la santa es devorada por un dragón y ella consigue abrir la barriga del dragón gracias a una cruz y salir. Por ello se la presenta como símbolo de los partos, que en aquella época eran especialmente dificultosos, y la presencia y la invocación de la santa ayudaba en este difícil momento. Estos adornos en la silla son muy comunes en la pintura de Van Eyck. Lo vemos en otro detalle en la misma representación del matrimonio Arnolfini a la izquierda, y en la Virgen de Luca, donde, como veis, en el trono de la Virgen aparece la representación de un león, o en estos otros adornos de la Virgen de Van der Peale, uno de los cuadros más célebres del propio Van Eyck, donde veis que a la izquierda aparece la representación de David y de Caín y Abel, y a la derecha Sansón y el león, una representación del Antiguo Testamento en el trono de la Virgen. Todos estos elementos simbólicos fueron estudiados por Erwin Panofsky, un personaje que seguro que habéis estudiado,
y en concreto en este estudio de 1934 sobre una monografía dedicada al retrato donde pone en evidencia cada uno de estos elementos. Fijaros que ahí aparece subrayada la única vela que está quemando en la lámpara, una reflexión sobre el perrito y su significado. Bueno, los estudios de Panofsky son los que ponen en evidencia todos estos significados simbólicos en un estudio, como veis, muy antiguo, 1934. Pero si todas estas reflexiones sobre el significado simbólico de los objetos son muy interesantes y han sido bien estudiadas, ahora mismo vamos a centrar nuestra atención más en los elementos pictóricos, en elementos artísticos, porque Van Eyck tiene la maestría de estos elementos simbólicos, dotarlos de una especial magia, de un especial significado, a través de su magistral uso de la técnica del óleo. Vamos a ver algunos de estos detalles. Las texturas que aparecen representadas, como quiera que se pretende representar la dignidad de estos personajes, su abundancia en dinero de las personas que están contrayendo, aparece una especial representación de las texturas con mucho cuidado. Fijaros en este detalle, la riqueza en la representación del vestido verde, una especie de terciopelo que posee la esposa, Giovanna, con estos pliegues el pecho, el arminio con esa representación blanca, que luego veremos en detalle, las mangas que parecen de seda, el cinturón con su adorno. Este es un detalle mínimo de este arminio, de esta representación. Fijaros cómo aparecen con pinceladas realmente minúsculas todos estos elementos de pelo, de tal manera que tenemos la sensación de tocarla y ver su volumen, y con este juego de sombras. Fijaros que no es todo blanco, sino que hay blancos, amarillos, incluso morados, una gran riqueza de texturas. Lo vemos también en este detallito de la representación en la mano. Es muy habitual en la obra de Van Eyck dedicar mucha atención a estas texturas. En la Virgen del canónigo Van Poele, que nosotros vemos en la imagen pequeña abajo, la representación del santo aparece con este riquísimo vestido, con elementos dorados, con una representación de la Virgen en el adorno, en la vuelta de su adorno, realmente fantástica. Y los pliegues, estos son los pliegues de esa representación del vestido de la Virgen. Fijaros qué manera más extraña, más geométrica, casi parecen pliegues metálicos, extraños en principio a una capa, pero muy interesantes para Van Eyck. Y vemos que los utiliza también en la esposa del matrimonio Arnolfini. Fijaros qué riqueza de los pliegues cuando el vestido toca el suelo. E incluso en esta obra son las portadas exteriores del tríptico, del políptico, de la adoración del Cordero Místico, donde las figuras representadas en este casi monocolor en blanco y negro son de una riqueza en los pliegues realmente fantástico. Fijaros qué riqueza en la representación de estos paños. Otros elementos donde demuestra su habilidad con el pincel y con el uso del óleo Van Eyck es esta fruta representada en la ventana. Ya habíamos comentado la granada que aparece en el alféizar de la ventana y otras que parecen interpretarse como naranjas un poquito más abajo en la mesa. Fijaros cómo están representadas. Aparece su sombra arrojada sobre el alféizar y sobre la mesa, e incluso en la granada que aparece en la parte superior, fijaros que se ve el reflejo como si la ventana estuviera dada con un barniz que casi hace ese efecto de espejo maravilloso en la representación. Estas frutas suelen aparecer siempre en los cuadros que pinta Van Eyck, con lo cual es un motivo recurrente que le resulta especialmente interesante. Un poco más sencillos en la ventana en esta Madonna de Luca, una obra de 1438, o en esta Virgen de Eichhorn, que es una obra que se supone dejó sin acabar y fue rematada por algunos personajes de su taller, con estas granadas de nuevo en el alféizar de la ventana, representadas un poco más torpemente, parece como que no se pudieron acabar o como que la técnica del óleo se utiliza con un poquito más torpeza, pero con una gran belleza plástica. Y el espejo, que como ya hemos comentado es casi el elemento más importante del cuadro por el que ha pasado a la historia del arte
como una de las piezas fundamentales de la pintura flamenca. Vamos a analizarlo en detalle. Fijaros que está formado por un espejo cóncavo, con el cual refleja la habitación de un modo muy completo, distinto de si fuera los más normales espejos planos. Los cóncavos eran espejos especialmente caros y lo siguen siendo hoy, y lo coloca de una manera especial en esa pared del fondo para que adquiera un especial significado. Dentro del espejo ha representado como si en una miniatura, y quiero recordar que al principio de su obra Jan van Eyck se dedicó a realizar miniaturas de libros, por tanto en un tamaño muy pequeño, apenas son 5 centímetros este pequeño espejo en la realidad del cuadro. Fijaros que aparecen los esposos desde la espalda con los colores invertidos, la túnica marrón, el vestido verde, dos personas que entran en la habitación, una vestida de rojo, otra de azul. Pensamos que uno de ellos es el propio Van Eyck, que está dando con su cuadro el testigo de que se está realizando esta ceremonia de esponsales, otro testigo que aparece al lado, cuya identidad desconocemos, y fijaros aquellos elementos que habíamos visto representarse en la visión directa. Ahora los vemos al revés. La ventana, que la vemos más completa, incluso la granada y las naranjas encima de la mesa. Esta tradición de realizar los espejos es antigua en el arte flamenco. No sabemos realmente si el espejo de Arnolfini es el primero de la historia de la pintura flamenca, pero casi contemporáneo, apenas 4 años después, es esta obra del maestro de Flemal, donde, como veis, aparece de nuevo un espejo bastante más grande de tamaño y con una importancia distinta en la obra, donde se refleja de nuevo al fondo los dos personajes de San Juan Bautista y el orante que está situado en la habitación. Otras obras en que aparecen estos espejos son esta obra El cambista de Petrus Christo, donde se da la curiosa circunstancia de que al estar colocado en un interior, el espejo nos refleja las dos personas que, yendo por la calle, entran o van a entrar al comercio donde está el cambista realizando sus negocios. O esta otra pintura de Quentin Massys del cambista y su esposa. Realmente se puso de moda la realización de estos espejos cóncavos en la pintura flamenca, pero no solo en Flandes, porque también la pintura española en la península ibérica ha reutilizado estos elementos. Esta es una pintura de Juan de Flandes, Las bodas de Caná, donde veis que al fondo de la mesa, delante de un tapiz doblado verde, aparece una representación de un espejo, bien es verdad que con menos detalle. La pintura española de esta época no llega a esta representación del detalle de la pintura flamenca. Realmente este espejo es el primero de una serie que va abriendo un abanico de representaciones maravillosas en la historia de la pintura, y que la podemos rematar con una de las obras más geniales de la historia de la pintura, Las Meninas de Velázquez, 1656, donde, como sabéis y hemos comentado en otro lugar, el espejo representado al fondo de la habitación, por tanto en una posición no muy distinta de la que tiene en el cuadro El matrimonio de Arnolfini, refleja los reyes y cambia completamente el significado que hasta entonces nosotros habíamos dado a esta obra de la visita de las meninas al taller de Velázquez. No sabemos si Velázquez llegó a conocer personalmente el cuadro de matrimonio de Arnolfini, que durante muchos años, como hemos visto, estuvo en el Alcázar Real en Madrid, donde trabajó Velázquez. Tal vez si lo vio, fue una imitación consciente o tal vez retomada de alguno de los otros motivos. Sabemos que Velázquez había estado en Italia, había visitado las grandes pinturas del Renacimiento y su cultura artística y pictórica era impresionante. Espero que esta breve presentación os haya resultado interesante. Hasta la próxima, amigos.